Bien, hola chicos, quiero que veamos este ejercicio de estequiometría en donde nos pide que calculemos la masa molar del dióxido de carbono y que determinemos para 20 gramos de ese compuesto, de ese dióxido de carbono, el número de moles del gas, el número de moles de átomos de carbono y oxígeno, el número de átomos individuales de carbono y oxígeno y el volumen que va a ocupar esos 20 gramos en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, para empezar vamos a calcular la masa molar del dióxido de carbono utilizando la tabla periódica. Ustedes se pueden fijar que vamos a tener en la fórmula del dióxido de carbono vamos a tener un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, entonces por eso lo multiplicamos por 2 a la masa molar del oxígeno. Entonces, en la tabla periódica ustedes se fijan y van a tener que un mol del elemento carbono, ¿sí?, tiene una masa de 12 gramos, ¿sí?, más 2 por la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos por mol, ¿sí? Sumando eso nos da una masa molar de 44 gramos por mol. Es decir, que un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos. Ahora, en el ítem A nos pide el número de moles del gas, es decir, el número de moles que representan esos 20 gramos del compuesto, ¿sí? Entonces, hay que recordar que nosotros vamos a trabajar con el factor unitario. El factor unitario es un análisis de unidades que se realiza donde se representan las mismas cantidades, ¿sí?, las mismas cantidades en distintas unidades físicas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, nosotros podemos representar con el factor unitario, podemos representar 1000 gramos y 1 kilogramo. Es decir, están representando las mismas cantidades, pero en unidades distintas. También se pueden representar a la inversa, es decir, que 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos. Estamos expresando las mismas cantidades, pero en unidades físicas distintas. Estas relaciones son las que van a utilizar para estos análisis, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir que un mol del dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces acá pueden hacer un análisis dimensional en donde van a utilizar las herramientas que le da el factor unitario. Entonces, colocando como primer dato el dato que le da el ejercicio, que son los 20 gramos de dióxido de carbono, y introduciendo el factor unitario, ustedes van a buscar la forma de que la unidad que le está dando el problema se simplifique, que en este caso son los 20 gramos. Entonces ustedes van a colocar en el denominador 20 gramos de dióxido de carbono y en el numerador van a colocar la unidad que ustedes le está pidiendo, que en este caso son los moles, mol de el dióxido de carbono. Y utilizando justamente la relación que recién les mostré, ustedes pueden armar su factor unitario y decir que un mol equivalen a 44 gramos del dióxido de carbono. Simplifican las unidades de gramos de dióxido de carbono y les va a quedar la unidad que ustedes están buscando. En este caso, lo único que tienen que hacer es multiplicar 20 por 1 si quieren, dividido 44. Esto le da 0,45 moles del dióxido de carbono. Eso es lo que representa, o lo que equivale, si quieren, a los 20 gramos que nos está dando el problema.
Ahora, en el ítem B nos pide el número de moles de átomos de carbono y de oxígeno. Para este ítem, donde nos pide el número de moles de átomos de carbono, tenemos que hacerlo por partes, ¿sí? La primera parte para el carbono y la segunda parte para el oxígeno. Entonces, nuevamente vamos a colocar el dato que nos da el problema, que son los 20 gramos de dióxido de carbono, ¿sí? Y en el denominador nuevamente van a colocar gramos de dióxido de carbono para poder simplificar en el siguiente paso. Y arriba lo que están buscando, que en este caso la unidad que están buscando son los moles de átomos de carbono en primera instancia. Entonces, ¿cuántos moles de átomos de carbono tienen en un mol de dióxido de carbono? Y en un mol de dióxido de carbono ustedes tienen un mol de átomos de carbono y tienen 2 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? Ahora, acá lo único que tienen que hacer es decir que en 44 gramos de dióxido de carbono ustedes tienen un mol de carbono. Nuevamente lo que van a hacer es simplificar gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono, y esto lo arroja un resultado también de 0,45 moles de carbono, ¿sí? Ahora, para el caso del oxígeno, ya no van a tener un mol de oxígeno, ¿sí? Sino que van a tener 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, nuevamente 20 gramos de dióxido de carbono por, armo mi factor unitario, en el denominador nuevamente los 44 de dióxido de carbono y 2 moles de oxígeno en este caso. O sea, en 44 gramos de dióxido de carbono, que es un mol de dióxido de carbono, tenemos 2 moles de átomos de oxígeno. Simplificamos gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono y esto nos arroja un resultado de 0,9 mol de oxígeno. En el ítem C, voy a borrar esto. En el ítem C nos pide nos pide el número de átomos individuales, ya. No nos pide el número de moles, nos pide el número, lo voy a escribir acá, de átomos individuales de carbono y oxígeno. Entonces, nosotros sabemos que en un mol de cualquier partícula, ¿sí? En un mol de partícula, las partículas pueden ser moléculas, pueden ser átomos, pueden ser electrones, protones, vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Este es el número de Avogadro. Esto lo mira bien en la teoría y lo complementa con esto que estamos haciendo acá. Entonces, para empezar nuevamente, colocamos nuestro dato, el dato que nos está dando el problema, que en este caso son los 20 gramos de dióxido de carbono, y en el denominador nuevamente, para poder simplificar esos 20 gramos, los 44 gramos de dióxido de carbono. Anteriormente nosotros dijimos que en un mol del compuesto de dióxido de carbono tenemos un mol de átomos de carbono y un mol
y 2 moles de átomos de oxígeno. Pero ahora nos está pidiendo los átomos individuales, entonces debemos multiplicar a estos moles por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, y en un mol de este dióxido de carbono vamos a tener 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces en el numerador van a colocar lo que usted le está pidiendo, la unidad que le está pidiendo, que en este caso son los átomos individuales de carbono y de oxígeno. Entonces, en estos 44 gramos de dióxido de carbono tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Y para los átomos de oxígeno, nuevamente van a empezar con los 20 gramos de dióxido de carbono. 44 gramos de dióxido de carbono en 44 átomos de dióxido de carbono, tenemos 2 por 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, de átomos de oxígeno. Simplifican nuevamente los gramos de dióxido de carbono con los gramos de dióxido de carbono, y esto le da un resultado de 2,7 por 10 a la 23 átomos de carbono, y 5,5, acá estoy redondeando porque me da 5,47 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esa cantidad de átomos individuales es lo que tengo en los 20 gramos, ¿sí? Entonces acá también puedo agregar que en un mol tiene una masa de 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces esas son todas las relaciones que ustedes pueden hacer, ¿sí? Y para el ítem D nos pide el volumen, ¿sí? Y por teoría ustedes deben saber que un mol del gas, que en este caso es dióxido de carbono, ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y de temperatura. Bien, entonces, sabiendo esto y sabiendo que también un mol tiene una masa de 44 gramos, ¿sí?, de este dióxido de carbono, ustedes pueden armar su factor estequiométrico con estas unidades. Entonces pueden iniciar nuevamente el problema diciendo que 20 gramos de dióxido de carbono, y arman nuevamente su factor unitario colocando los 44 gramos de dióxido de carbono, los cuales nos ocupan 22,4 litros en condiciones normales de presión y de temperatura. Es decir, acá pueden colocar, por ejemplo, si están trabajando con mol, bueno, acá van a empezar a trabajar con mol y acá con mol. Pero también un mol tiene una masa de 44 gramos y tiene un volumen de 22,4 litros. Todo depende de lo que le está dando el problema y lo que le está pidiendo. Por eso es importante que manejen bien las unidades. Simplificando gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono, esto me da un resultado de 10,2 litros de dióxido de carbono. Ese es el volumen que ocupan los 20 gramos de dióxido de carbono.